Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a continuar con el estudio de la imagen directa y la imagen inversa. Vamos a dar ejemplos de cómo se calcula la imagen directa, cómo se calcula la imagen inversa, y también vamos a ver propiedades operativas de la imagen directa. Nos vamos a dar cuenta que la imagen directa y la imagen inversa se portan bien con las uniones. La imagen directa se porta casi bien con las intersecciones y la imagen inversa, esa sí se porta bien con las intersecciones. ¿Qué significa que se porta bien? Bueno, eso al ratito lo vamos a ver mediante ciertas igualdades, y si alcanza el tiempo, vamos a comenzar con el tema de funciones inyectivas, subproyectivas y biyectivas, ¿ok? El plan, y este plan segurito sí se va a concluir, porque ya tengo las dos clases elaboradas. El plan es lo siguiente. Hoy vamos a ver imagen directa, nos vamos a enfocar a estudiar la imagen directa como se ve en la pantalla. Ahí están los ejemplos, por ejemplo. Las propiedades operativas de la imagen directa también, que eso es lo que sigue aquí. Miren, propiedades de la imagen directa y la imagen inversa. Vamos a ver que se porta bien con la unión, como lo indica el inciso 1, y con la imagen directa y con la intersección casi se porta bien, porque lo único que vamos a poder decir es que se cumple una contención. Ajá. Y eso es lo que vamos a hacer la clase de hoy. Estudiar la imagen directa. Se puede decir que nada más nos vamos a enfocar a estudiar imagen directa e imagen inversa. Y la siguiente sesión ya vamos a empezar con la clasificación de las funciones, que como les dije, no es una clasificación completa, porque hay funciones, bueno, inyectivas, subproyectivas, biyectivas y otro tipo de funciones. No tienen por qué ser ni inyectivas, ni sobres, ni biyectivas. Entonces, bueno, la siguiente clase empezamos con eso y terminamos conmigo ese tema, y con los ayudantes van a ver lo que falte, ¿no? Por ejemplo, van a ver aplicación, qué significa que dos conjuntos sean equipotentes, van a hacer ejemplos. Yo voy a hacer un videito donde demuestre el teorema de Cantor-Bernstein, y bueno, eso es lo que van a hacer después con los ayudantes, como darle, cerrar el tema, ¿no? De funciones inyectivas y sobres. Pero bueno, ahorita nosotros nos vamos a enfocar en estudiar la imagen directa y la imagen inversa, la cual yo creo que les va a ser muy útil para la guía. Entonces, bueno, vamos a recordar la definición de imagen directa e imagen indirecta y inversa. Y como siempre, pues si tienen dudas, me dicen, por favor, ¿vale? Vamos a empezar recordando qué es la imagen directa y la imagen inversa. Definición. Vamos a considerar A y B dos conjuntos cualesquiera. Sea F una función que va de A en B, ¿ok? Y vamos a tomar H, subconjunto de A, y K, subconjunto de B. Definimos la imagen directa de H bajo F como, y la vamos a denotar de esta manera, ¿ok? ¿Cómo se lee esto? Es la imagen directa de H bajo la función F. Y como, bueno, la introducimos ayer esto, pero era nueva anotación. El viernes le pusimos dos puntitos porque era nueva anotación. ¿Y qué significa esa anotación? Pues son todos los puntos Y que están en B, para los cuales existe un X en H con la propiedad de que f de X es igual a Y. ¿Ok? Esa es la imagen directa de H bajo F. Son todos los puntos en Y, en B, tales que hay un punto del conjunto H con la virtud de que al aplicarle la función a ese punto, nos va a dar el valor Y, ¿ok? Gráficamente, pues aquí tenemos, bueno, si nos tratamos de imaginar cómo se ve la imagen directa, pues tendríamos una situación como la que indica el dibujo, ¿no? Aquí está nuestra función F, aquí se encuentra nuestro conjunto A, nuestro conjunto B, que es el codominio, y entonces yo afirmo que este punto Y está en la imagen directa de H bajo F. ¿Por qué? Porque yo puedo demostrarte que hay un punto X que está en el conjunto H, para el cual cuando yo le aplico la función, me va a dar el valor Y. ¿Ok? Y si pasa eso es porque Y está en la imagen directa de H bajo F. ¿Ok? Nota que por la definición de imagen directa, la imagen directa siempre se va a quedar contenida en el conjunto B. Esto siempre va a ocurrir, esa contención siempre va a suceder
por la simple descripción del conjunto. Son todos los puntos Y en B. Ok, entonces ese conjunto, ¿dónde está contenido? Está contenido en B. Ok, bueno, esa es la imagen directa. Se visualiza en el conjunto B, ¿verdad? Y pasamos a definir la imagen inversa. Va la definición. Definimos la imagen inversa de K bajo F como, y la vamos a denotar de esta manera, le vamos a poner arriba de la F un -1, ¿y cómo se lee? Pues como la imagen inversa del conjunto K bajo la función F. ¿Qué denota esto? Bueno, este es el conjunto de todas las X en A, tales que F de X pertenece al conjunto K. O sea, vamos a fijarnos en todos los puntos de A, del conjunto A. Aquí tenemos nuestro conjunto A en el dibujo. Vamos a ver el dibujo. Aquí está nuestro conjunto A. Y nos vamos a fijar en todos los puntos de A que tienen la virtud de que al aplicarles la función F, van a caer al conjunto K. Por ejemplo, vamos a ver el dibujo. Este punto X que yo dibujé en A, ese punto X está en la imagen inversa de K bajo F. ¿Por qué? Porque cuando yo le aplico F, F de X pertenece en K, ¿verdad? Entonces, este punto X podemos estar seguros de que está en la imagen inversa de K bajo F, ¿ok? Observación, la imagen inversa de K bajo F siempre se queda contenida en el conjunto A. ¿Por qué? Simplemente hay que leer el conjunto. Son todos los X en A, tal que F de X está en K. Son todos los X en A. Entonces, ese conjunto está formado por elementos del conjunto A, entonces se queda contenido en el conjunto A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos imagen directa e imagen inversa. La imagen directa está contenida en B y la imagen inversa está contenida en A. ¿Ok? Vale, bajamos y pasamos a los ejemplos. Como ya les dije, ¿no? Se sigue de la definición que la imagen directa está contenida en B y la imagen inversa se queda contenida en A, ¿vale? Bueno, vamos a hacer ejemplos. Va el primer ejemplo. Vamos a considerar los siguientes conjuntos. Vamos a tomarnos a A como el conjunto que tiene como elementos a B, a C y a D. Y tomemos a B como el conjunto que tiene por elementos a1, a2, a3 y a4. ¿Ok? Vamos a definir una función f que va del conjunto A al conjunto B con regla de correspondencia la siguiente. F de X va a ser igual a lo siguiente. Fíjense. Si X resulta ser igual a A o X resulta ser igual a B, que F de X valga 1. ¿Ok? Vamos a pedirle eso. Si X es el punto D, entonces le vamos a asignar el valor 2. Y en el caso en que X es igual a C, F de X va a valer 3. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Con esta regla de correspondencia, que nuestra función F es la siguiente. Es el conjunto que tiene por elementos a las parejas A,1, B,1, C,3 y D,2. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo cuando ponemos que f de x sea igual a estos tres valores, ¿no? En el caso en que x es igual a A o x igual a B vale 1, si x es igual a D vale 2, y si x es igual a C vale 3. Eso significa que f es de esta forma, la forma en la que aparece ahí abajito, luego, ¿ok? Entonces, esa es nuestra función f. Ahora, vamos a tomarnos a h como el conjunto que tiene como elementos a A y a C. Y vamos a tomar acá como el conjunto que tiene como elementos a1 y a3. ¿Estamos de acuerdo? Todos estamos de acuerdo que H es un subconjunto de A. Sí, ¿verdad? Porque H tiene como elementos a y C. Y tanto A como C son elementos del conjunto A, ¿verdad? Y estamos de acuerdo también que el conjunto K es un subconjunto de B, porque tanto 1 como 3 son elementos del conjunto B. Sí, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pues vamos a calcular la imagen directa de H bajo F y vamos a calcular también la imagen inversa de K bajo F, ¿va? Vamos a imaginarnos las cosas. Vamos a dibujar a la función. Vamos a tratarnos de imaginar cómo se ve esa función F, ¿va? Bueno, ¿en qué situación nos encontramos? En la siguiente. Tenemos este conjunto A. Tenemos este conjunto B, ¿ok? Tenemos que la F hace lo siguiente. Aquí está nuestra función F. Tenemos que el punto A bajo la F se va a 1. El punto B bajo la F se va también al punto 1. El punto C bajo F se va a 3. A 3 se va. Y el punto D bajo F se va a 2. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la regla de correspondencia de la función F. Vamos a calcular su imagen directa de H. La imagen directa de H bajo F, ¿quién es? Bueno, por definición, nosotros sabemos que ese es el conjunto de todos los Y que pertenecen en B, tal que existe un X que pertenece en H con la virtud de que F de X es igual a Y. Pero no estamos trabajando en abstracto, ¿verdad? Sabemos quién es H, sabemos quién es nuestra función F, entonces podemos sustituir, ¿ok? Nosotros sabemos quién es H. H es el conjunto que tiene como elementos a y C, ¿verdad? Entonces, tenemos que, como H es este conjunto, tenemos que esto es igual al conjunto de todas las Y's en B, para las cuales existe un punto X que pertenece en H, pero H, ¿quién es? El conjunto que tiene como elementos A y C, con la propiedad de que F de X es igual a Y, ¿ok? Y ahora, nota lo siguiente. Yo afirmo que 1, vamos a ver el dibujo, 1 está en la imagen directa de H bajo F. ¿Por qué? ¿Por qué 1 está en la imagen directa de H bajo F? Ah, porque yo sé que existe un punto, a saber, A, con la propiedad de que al aplicarle la función F, nos va a dar el valor 1, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y también sabemos que 2 pertenece a la imagen directa de H bajo F. ¿Por qué? Porque sabemos que existe un punto, aquí un detallito, que me le cambio aquí, 3, ahí está. No. Aquí hay un detalle, déjenme cambio esto. Y vamos a ponerle 3 aquí. Ok. Fíjense. El punto 3 está en la imagen directa de H bajo F. ¿Por qué? Porque sabemos que existe un punto en el conjunto H, a saber cuál, a saber el valor C, ¿verdad? ¿Qué propiedad tiene C? C, sabemos que cuando le aplicamos la función F, se va al valor 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ahí podemos concluir que 3 también está en la imagen directa de H bajo F. ¿Ok? 4 no está, ¿verdad? Porque ni siquiera 4 es mapeado por algún punto del dominio. 4 no proviene de ningún punto del dominio. Y tampoco se encuentra 2, porque sabemos que 2 proviene únicamente del punto D. El punto D es el único punto de tu dominio, tal que al aplicarle la función F, va a caer a 2, al punto 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Que los únicos puntos Y que están en B, para los cuales existe un punto X que está en el conjunto que tiene como elementos A y C, con la propiedad de que F de X es igual a Y, los únicos puntos que tienen esa propiedad son el 1 y el 3, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la imagen directa de H bajo F está formada por, es el conjunto que tiene por elementos a 1 y a 3. ¿Cómo lo ven? Si está bien, hay dudas, los escucho. Perdón, profe, es que no entendí. ¿Por qué 2 no cumple esa propiedad? Ah, mira, fíjate, porque para que 2, vamos a escribirlo, para que 2 estuviera en la imagen directa de H bajo F, 2 tendría que estar en la imagen directa. ¿Quién es H? Es el conjunto que tiene como elementos A y C, ¿verdad? Entonces, 2 tendría que estar en la imagen directa del conjunto que tiene como elementos a y a C. Pero para que
2 esté en esa imagen directa, tendría que suceder que 2 es igual a f de A o que 2 es igual a f de C. Pero eso es verdad. 2 es igual a f de A o 2 es igual a f de C. No, ¿verdad? Porque sabemos que f de A, ¿cuánto vale? Vale 1. Ajá. ¿Y cuánto vale f de C? 3. Vale 3, exactamente. Entonces, es imposible que 2 esté en la imagen directa de este conjunto, del conjunto que tiene como elementos A y C bajo la función f. ¿Ok? Entonces, esto, vamos a ponerle aquí, esto no es posible. Ok, ya, muchas gracias. No, ¿de qué? A ver, déjenme ver el chat. A ver, entonces la imagen directa va a depender del conjunto H que definamos previamente. Así es. Justo, justo, justo. ¿Cambias la H? Ajá, depende del conjunto H que nos tomemos. Y alguien también pregunta algo similar. Entonces la imagen directa depende del subconjunto de A que nos tomemos. Como seleccionas el subconjunto puede ser el que sea. Sí, depende del H que te tomes. La imagen directa de H bajo F depende de qué H te tomaste. En este caso, nosotros qué H tomamos. Tomamos el conjunto que tiene como elementos a A y a C, ¿verdad? Y obtuvimos que su imagen directa es el conjunto que tiene como elementos a 1 y a 3. ¿Ok? Cambio la H y desde luego va a cambiar la imagen directa. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? ¿Más dudas? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Seguros, seguros? Bueno, entonces, tenemos que esa es la imagen directa de H bajo F. ¿Okay? Tenemos que es el conjunto que tiene como elementos a 1 y 3 y sucede lo que habíamos comentado. La imagen directa, ¿dónde se tiene que quedar contenida? ¿En A o en B? Se tiene que quedar contenida en B, ¿verdad? Y este conjunto que obtuvimos es un hecho que se queda, lo voy a poner en un paréntesis, se queda contenido en B. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, pasemos a calcular la imagen inversa de K bajo F. Vamos a hacer el cálculo. Por otra parte, la imagen inversa de K bajo F, ¿quién es? Por definición, son todos los puntos de A que tienen la virtud de que f de x pertenece en K. O sea, son todos los puntos de tu dominio, tales que al aplicarles la f, van a caer en el conjunto K, ¿verdad? Pero no estamos trabajando en abstracto. Estamos trabajando con un ejemplo en concreto. Pregunta, ¿quién es K? Nosotros sabemos que K es el conjunto que tiene como elementos a 1 y a 3, ¿verdad? Entonces, sustituyendo, ¿qué tenemos? Que nuestro conjunto es igual al conjunto de las x en A, tal que f de x pertenece tanto a 1, bueno, f de x pertenece al conjunto que tiene como elementos a 1 y a 3, ¿ok? Entonces, ¿uno qué hace? Uno lo que hace es, déjenme copiar este dibujito. Profe, ahí tengo una duda. Mande, ¿qué pasó? ¿Se puede escribir f-1 y entre paréntesis poner el conjunto ya con los corchetitos? Poner O sea, el conjunto, ya con, o sea, poner este conjunto, el K, pero con ajá, los corchetitos, ¿dices? Sí, sí. sí se puede, Ah, efectivamente. Yo lo escribo así primero para tener ahí en la prueba la definición de imagen inversa. Pero igual, o sea, yo podría haber empezado desde el segundo renglón. O sea, empezar desde aquí, desde este que estoy señalando. Pude haber empezado desde aquí, pero me gusta primero recordar la definición y ya después hacer la sustitución. Pero justo, o sea, como tú dices, también se puede hacer de esa manera. pero yo decía al principio, en vez de la K, o sea, ya ve que va entre paréntesis, Ajá, ajá. se puede meter Poner la imagen inversa de de 1, 1 y 3, ¿no? ajá, así. Sí, se puede, por supuesto. Ah, ok. Muchas gracias, profe. No, ¿de qué? Entonces, fíjense la situación que tenemos. Queremos encontrar todos los puntos de A con la propiedad de que su imagen o es 1 o es 3. O sea, f de x pertenece
pertenece al conjunto que tiene como elementos A1 y A3, ¿verdad? Entonces, nos fijamos en estos puntos. Por ejemplo, A tiene esa virtud. Sí, ¿verdad? Porque cuando le aplicamos la f, ¿cuánto vale la función? Vale 1. B está en la imagen inversa de K bajo f. También está, porque cuando le aplicamos la f, va a caer al valor 1. Y el punto el punto C también pertenece a la imagen inversa de K bajo f. ¿Por qué? Porque cuando le aplico la función f, va a caer al valor 3. ¿Ok? Y uno podría pensar, a lo mejor el punto D también está en la imagen inversa de K bajo f, pero eso no es verdad, porque si yo tomo mi punto D y me fijo a dónde se va bajo f, nos damos cuenta que f de D es igual a 2, y 2 no pertenece al conjunto que tiene como elementos A1 y A3, ¿ok? Entonces, lo que podemos concluir es que la imagen inversa de K bajo f, ¿quién es? Es el conjunto que tiene por elementos al punto A, al punto B y al punto C, ¿ok? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Cómo ven? Si hay dudas, los escucho. ¿No? ¿Seguros? Bueno, Maestro, yo tengo una pregunta. mande. Si K tuviera como elementos al 1, 3 y 4, allí ya no se daría la imagen inversa. Si tiene K como elementos Ah, A1, A3 y A4, 3 y 4, ajá. en Allí, ese ¿cómo caso, se escribiría? la imagen inversa de K bajo F, ¿quién sería? Serían todos, vamos a hacer la cuentita. Son todos los puntos en A, tal que f de x pertenece, ¿quién es K? Hay que recordar quién es K. 1, 3 y 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Buscar todos los puntos de A que tienen la propiedad de que f de x o sea 1, o sea 3, o sea 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que nuestro conjunto va a resultar ser A, B y C nuevamente. ¿Por qué? Porque sabemos que f de A se va a 1. Entonces, A pertenece a la imagen inversa de K bajo F, porque su imagen cae en este conjunto, en el conjunto que tiene como elementos A1, A3 y A4. Vamos a escribirlo. F de A pertenece en este conjunto. F de B también pertenece a este conjunto, porque sabemos que f de B también es 1. Y f de C también pertenece al conjunto que tiene como elementos A1, A3 y A4, ¿verdad? A lo mejor tu duda surge de que 4 no proviene de ningún elemento del dominio. Eso es un hecho. Pero fíjate lo que dice la definición de imagen inversa. Son todos los puntos de A tal que f de x pertenece en K. Con que tu imagen se encuentre en K es más que suficiente. Si no cubres a todo el conjunto K, no importa. Por ejemplo, aquí no estamos cubriendo a 4. 4 no proviene de ningún punto. Pero no importa, porque nosotros nos estamos fijando en aquellos puntos del dominio que cuando les aplicamos la F, van a caer a este conjunto. Si cubres al conjunto o no lo cubres al conjunto K, no importa. Solo fíjate en aquellos puntos que cuando les aplicas la F, cae en ese conjunto K. Y entonces en el caso que tú me dices, tu imagen inversa sería este conjunto, el mismo que obtuvimos hace rato. ¿Cómo lo ves? ¿Sí está bien? Sí, es que preguntaba por si se tenían que especificar que, por ejemplo, Ajá. el 4 no entraba en la imagen inversa. Por eso preguntaba, pero ya vi. Gracias, profe. Ya, ok, ¿no? ¿De qué? ¿Alguna Profe, otra duda? entonces Mande. lo mismo podría ser válido para la imagen directa. También podría ocurrir algo similar, Ah, exactamente, ok. que diferentes Ks, también puede ocurrir esto, existe la posibilidad de que diferentes Ks te den la misma imagen inversa y diferentes Hs te den la misma imagen directa. Puede ocurrir eso también. Voy a bajar tantito y si hay dudas me van diciendo, ¿eh? Y bueno, de hecho,
yo justamente quería que ustedes como ejercicio resolvieran lo siguiente. ¿Cuál es la imagen inversa del unitario de 4 bajo f? ¿Cuál es la imagen inversa del unitario de 4 bajo f? ¿Por qué esta imagen inversa es especial? Porque recuerden que 4 no proviene de ningún punto de f. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tomamos imagen inversa a un punto que no está en la imagen? ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Mande. Ya, el boss sí me respondió, pero en el chat que si la imagen directa e inversa pueden ser vacías. A ver, déjame ver, perdón, voy a ver. Profe, ¿las imágenes directa e inversa pueden ser vacías? La imagen directa no va a ser vacía, nunca. Y la imagen inversa sí. De hecho, el ejercicio que estoy dejando es un ejemplo de una imagen inversa que va a resultar ser vacía. La imagen directa nunca va a ser vacía. La imagen directa nunca es vacía. Pero la imagen inversa sí puede ser vacía y es justo lo que ocurre en el ejercicio que les estoy dejando. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Voy a tener cuidado con el chat. Se me pasó revisarlo. Maestro, ¿es la imagen inversa del unitario de 4 o de 4? Del unitario de 4. Pero bueno, el unitario... sí, ok. Acuérdate Sí. que la imagen inversa y la imagen directa se le toman a subconjuntos, no a elementos. Ok, sí. Muchas gracias. No, ¿de qué? Entonces, bueno, ahí tenemos nuestro primer ejemplo, ¿no? Resultó que la imagen directa de H bajo F fue el conjunto que tiene como elementos A1 y 3, y la imagen inversa de K bajo F fue el conjunto que tiene como elementos a B y a C, ¿verdad? Bueno, y dejo este ejercicio, ¿no? Que ustedes calculen. Ya les dije cuánto vale, ya les dije que esta imagen inversa es igual al vacío, que muestren que la imagen inversa del unitario y 4 bajo F es vacía. Pero bueno, hay que justificarlo bien, ¿no? Y si hay dudas, pues me pueden decir en este ejercicio. Pasamos al ejemplo 2. Vamos a hacer otro ejemplo y ahí vamos a mencionar una función que viene en la guía. Voy a comenzar a leerlo. Ejemplo 2. Sea A un conjunto cualquiera y omega un subconjunto de A. Definimos la función característica de omega como, y la vamos a denotar de esta manera. Esta es una G, esta letra es la G, no es una X, es una G, y se pone un índice abajo que es omega. Así es como se escribe esta función, la función característica. ¿De dónde a dónde va? Va del conjunto A hacia el conjunto de los números reales. ¿Y qué es lo que hace esta función? Mira, pues a cada punto X lo que va a hacer es clasificarlo. ¿A qué nos referimos con clasificarlo? A lo siguiente. En caso de que tu punto X esté en omega, entonces la función va a valer 1. Y en el caso en que tu punto X no pertenece a omega, entonces la función va a valer 0. Si lo vemos con un dibujito, la situación se ve de la siguiente forma. Si tomamos un punto X que está en omega, entonces la función f, aquí está 0, aquí está 1, ¿no? Si tomamos un punto X dentro de omega, ¿cuánto vale la función? Pues va a valer 1. Pero ahora, si tú tomas un punto Y que está fuera de omega, entonces la función va a valer 0. ¿Ok? Así es como trabaja esta función. Si estás dentro de omega, vales 1, y si estás fuera de omega, vale 0. Como que clasifica los puntos de A, ¿no? Y los discrimina. Si vales 1 es porque estás en omega. Y si vale 0 es porque estás en el complemento de omega. ¿Ok? Bueno, vamos a sustituir. Vamos a pensar que el conjunto A es igual al conjunto de los naturales. Y vamos a pensar que omega
es el conjunto de los números pares. Recuerden que esta notación es el conjunto de los números pares, ¿verdad? Entonces vamos a pensar, vamos a pararnos en el caso particular donde el conjunto A es el conjunto de los números naturales y omega es el conjunto de los números pares. Bajo estas condiciones, ¿qué tenemos? Que la característica del conjunto de números pares, pues es una función que va del conjunto de los naturales hacia los reales. ¿Y qué es lo que hace? Pues a cada natural n lo va a clasificar igual que hace rato en el caso general. ¿Qué es lo que hace? Pues lo va a mandar a 1 en el caso en que n sea un número par. Y lo va a mandar a 0 en el caso en que n no es un número par. O sea, en el caso en que n es un número impar. Recuerden que un número natural solo tiene dos opciones. O es par o es impar. ¿Ok? Entonces, esta es la función que ahorita vamos a calcularle imágenes directas e imágenes inversas. Esta que me tiene un circulito. Es la que vamos a trabajar. La que aparece aquí arriba, pues es en su forma general. Para un conjunto A arbitrario y para un subconjunto del conjunto A, ¿no? Bueno. Pero ¿por qué se tiene que poner necesariamente esa anotación? ¿Por Al qué esa lado- anotación? Bueno, esa como cruz rara. Es una letra, es la letra G, es la notación que se suele ocupar. Digamos, no es que a mí se me haya ocurrido esa notación. Es la notación que aparece en todos los libros donde se ocupa la función característica. En la mayoría de los libros ocupan esta notación o también esta. En vez de poner la letra G del alfabeto griego, ponen como una I de números irracionales y ponen como subíndice omega. ¿Ok? Esas son las dos notaciones que se suelen ocupar. A mí, pues, digamos, la que yo suelo ocupar más es esta. Así lo denoto yo. Esta no es una X, es la letra G del alfabeto griego y se lee como la función característica de omega. ¿Ok? Así es como se lee y es notación común. Si tú encuentras esa función en algún libro de probabilidad o teoría de la medida o de cálculo 4, así es como se suele denotar. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Seguros? Ok, va. Sí, Creo que alguien algo tiene rápido. aprendido. Mande. ¿El codominio son los reales? El codominio son los reales, así es. Ok, va, gracias. Vale, ¿no? ¿De qué? Ahora, si hay más dudas, me dice. Vamos a tomarnos a H como el conjunto que tiene como elementos a 1, a 3, a 5, a 7 y a 9. Vamos a tomarnos a K1 como el conjunto que tiene como único elemento a 1 y a K2 como el conjunto que tiene como único elemento a 1 medio. ¿Va? Vamos a tomarnos esos tres conjuntos y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, antes de eso, antes de decir qué vamos a hacer. ¿Estamos de acuerdo que H se queda contenido en el conjunto de los naturales? Sí, ¿verdad? Es un hecho. Estamos de acuerdo que K1 es un subconjunto de R y que K2 también es un subconjunto de R, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a Oiga, calcular. profe. Mande, ¿qué pasó? Bueno, no se supone que, o sea, se supone que K debe ser un subconjunto del segundo conjunto de la Del función, ¿no? codominio. O sea, del codominio. Así es. Y no se supone que omega es 2, o sea, son los números pares. Omega son los números pares, efectivamente. Pero tu función, ¿de dónde a dónde va? Fíjate en la descripción. Va del conjunto de los números naturales hacia los reales. Omega no es tu dominio. Omega es el conjunto que vamos a ocupar para definir la función característica. Ok. Acuérdate que vale 1 cuando estás en omega, o sea, cuando eres un número par, y vale 0 cuando no eres un número par, o sea, cuando estás en el complemento de omega. Pero su dominio es el conjunto de números naturales. Y en el caso general que está aquí arribita, luego, el dominio es A. Omega es un subconjunto de A.
Y omega nos sirve para definir a la función característica. Pero omega no es el dominio. El dominio es el conjunto A y ya. ¿Sí está bien? Ah, Profe. ok, ya. Mande, mande. Yo no entiendo muy bien esa parte porque primero nos dice que la imagen son los reales y abajito nos dice que si n pertenece a 2 por los naturales es 1 y si n no pertenece a 2 por los naturales es 0. O sea, ahí por lo que entendí, la imagen va a ser 0 y 1, ¿no? Ajá, pero fíjate que, y es que bueno que dices eso, porque recuerda que poner este conjunto, el codominio, que es el conjunto de los reales, no tiene por qué coincidir con la imagen. Lo voy a escribir aquí. Es algo que les he dicho varias veces y recuérdenlo. El codominio no es igual a la imagen. Lo que sí ocurre es que la imagen, siempre la imagen de cualquier función, se va a quedar contenida en el codominio. Eso es lo que sí va a ocurrir. La imagen siempre se queda contenida en el codominio. En nuestro caso, el codominio, ¿quién es? Es el conjunto de los números reales. Pero eso no quiere decir que tu función tenga que cubrir a todo el conjunto de los números reales. No, no, no. Tu codominio es el conjunto de los números reales y la imagen, en este caso, es el conjunto que tiene como elementos a 1 y 0. Así de simple. ¿Cómo lo ves? ¿Sí está bien? Sí, profe, muchas gracias. No, ¿de qué? Tengan mucho cuidado con eso porque ese detallito suele pasar un montón. Y ese detalle de confundir, pensar que el codominio y la imagen son iguales, eso puede llevar a llegar a resultados incorrectos, ¿vale? Se los repito varias veces, ¿por qué? Porque, pues, para que no les vaya mal en el examen, ¿no? O sea, para que hagan un examen, bueno, un examen bonito, y ojalá y todos saquen muy buena calificación, ¿no? Pero, pero sí hay que tener presente eso, el codominio no coincide con no tiene por qué coincidir con la imagen. Eso ocurre cuando la función es subproyectiva, pero no todas las funciones son subproyectivas, ¿va? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues vamos a proceder. Vamos a proceder. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la imagen directa de h bajo f, vamos a calcular la imagen inversa del unitario de 1 bajo f, y vamos a calcular la imagen inversa del unitario de 1 medio bajo f. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar haciendo un diagramita. Fíjense. H, ¿quién es? H es el conjunto que tiene como elementos A1, A3, A5, A7 y A9. ¿De qué nos damos cuenta? Ese conjunto H, ¿qué virtud tiene? Ese conjunto H ocurre que está formado por puros números impares, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un número impar? Según la regla de correspondencia. Bueno, cuando no eres un número par, o sea, cuando eres un número impar, ¿cuánto vale la función característica? Vale 0. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? A ver aquí. Déjenme le cambio aquí las. Chin. Aquí hay un detallito. Déjenme lo cambio. Cambio estas flechitas. Ahí está. Había un detalle, ¿no? Ahí en la descripción en el dibujo. ¿Qué pasa cuando eres par? Cuando eres par, la función vale 1. Entonces, por ejemplo, el 2, bajo la función característica, va a valer 1. El 4, también, por supuesto, que va a valer 1. Estamos de acuerdo, porque es par. Cuando tomamos a 6, pues también es par y eso se va a ir a 1. ¿Ok? Nos seguimos con 8 y así podemos continuar, ¿no? En cambio, cuando no eres un número par, o sea, cuando eres un número impar, ¿qué es lo que sucede? 1 es par, no es par, es un número impar, por lo cual 1 se va a ir a 0, ¿verdad? ¿Qué pasa con 3? Pues 3 es un impar, estamos de acuerdo. Entonces 3 se va a ir a 0. Lo mismo sucede con 5.
con 7, y ese ya no lo voy a escribir, y con 9. Y con todos los demás impares, ¿no? Todos los impares se terminan mapeando en 0, ¿ok? ¿Eso por qué lo digo? Porque nuestro conjunto H está formado por puros números impares. Entonces, de este diagramita, ¿uno qué intuye? ¿Uno qué infiere? Pues infiere que la imagen directa, vamos a ponerlo de este color, que la imagen directa de nuestro conjunto formado por los primeros 5 impares, ¿quién es la imagen directa? En este caso, la imagen directa de la función característica, ¿quién sería? Pues sería el conjunto que tiene como único elemento a 0, ¿verdad? Porque todos mis números, todos los elementos de H son impares. Les aplico la función característica y todos van a caer en 0, por lo cual la imagen directa tiene que ser el unitario de 0. Solo estamos dando ideas. Ahorita vamos a hacer la prueba formal, ¿verdad? Y aquí hay que cambiar otra cosita. Aquí no hay que poner F. Lo que hay que poner es el nombre de la función con la que estamos trabajando, ¿verdad? Que es esta función. Entonces hay que poner la característica de 2n, la característica de 2n y la característica de 2n. ¿Sí vieron el cambio? O sea, en vez de poner f, puse la función con la que estamos trabajando, que es esta, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vamos a proceder. Ya después de haber dado esta idea, vamos a mostrar que realmente la imagen directa del conjunto que tiene como elementos a 1, a 3, a 5, a 7 y 9 bajo la función característica es igual al unitario de 0. Va a la Profesor, prueba. una duda antes de avanzar. Mande. ¿Le podría subir tantito? Solo una duda. Entonces, digamos que la función característica es una función que está dentro de la función de los naturales que va a los reales. Es como una... O sea, es como otra función que está dentro de esa, ¿o cómo? Es que no entendí. No. La función característica simplemente es una función. No tiene algo extraño. Es una función. Vamos a verla en su forma general. Aquí está. Aquí está su forma general. Tú tienes un conjunto A cualquiera. Y tomas un conjunto omega subconjunto de A. ¿Ok? Defines la función característica de omega como una función que va de A hacia los reales. ¿Y qué es lo que hace? Pues a cada punto X lo manda a 1 si X está en omega y lo manda a 0 si X no pertenece en omega. O sea, es una función que solo toma dos valores. O toma el valor 0 o toma el valor 1. Eso es lo único que hace esa función. Tomar el valor 0 o tomar el valor 1. Dependiendo de si estás o no estás en el conjunto omega. Vamos a poner un ejemplo muy simple. A ver, tomemos a A como el intervalo 0,1. Perdón, a omega como el intervalo 0,1. Y A que sea el conjunto de los números reales. ¿Quién sería la función característica de omega en este caso? ¿Cuánto valdría? Pues va a valer 1 si X está en el intervalo 0,1. Y va a valer 0 si X está fuera del intervalo 0,1. Si hacemos su dibujito, pues nos va a quedar una gráfica muy sencilla. Ahí va. Estamos diciendo que cuando estamos en el 0,1, ¿cuánto vale la función? Si estamos en el intervalo 0,1, la función, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿verdad? Y cuando estamos fuera del intervalo cerrado 0,1, ¿cuánto va a valer la función? Va a valer 0. O sea que aquí se aplasta la función. ¿Ok? Esa sería la función característica de omega, pensando que omega es el intervalo cerrado 0,1 y A es el conjunto de los números reales. ¿Qué resultó? Pues una constante por pedazos. Es constante en el intervalo cerrado 0,1 y vale 0 en todo lo que queda fuera. Ese es un caso muy particular. Y el otro caso que vamos a hacer ahorita, bueno, el ejemplo que vamos a hacer nosotros es el de la función característica de los números pares. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? Ya quedó mejor.
Gracias, profesor. Ok, no, ¿de qué? A ver, voy a borrar esto. Borramos esto. Y comenzamos con la prueba. Sí, o sea, no tienen realmente nada o sea, no es una función con propiedades muy complejas, digamos. Es una función que solo toma dos valores. Toma o el valor 0 o el valor 1. Así de simple. Y toma el valor 1 en el caso en que X está en el conjunto omega. Y toma el valor 0 en el caso en el que X no está en omega. De hecho, es una función muy simple porque su imagen solo tiene dos valores, el 0 y el 1. Entonces, por complejidad, esta es una de las funciones más simples que hay. De las más simples que puede haber. ¿Ok? Pero bueno, cualquier duda me dicen, ¿vale? ¿Se le está trabando el audio o solo al compañero? ¿Sí me escuchan? Sí, solo ese. Sí. ¿Sí está bien? Ah, ok. Va. ¿Ya está bien? Ok, perfecto. A ver, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos nuestra función característica de los números pares y queremos calcular la imagen directa de H bajo, bajo la función característica, la imagen inversa del unitario de 1, bajo la función característica y la imagen inversa del unitario del medio bajo la función característica, ¿verdad? Pues vamos a proceder, ¿ok? Aquí le puse F, pero debemos de poner la función, ¿verdad? Con la que estamos trabajando, que es la función característica de los números pares. Ahí está. Bueno, ¿qué tenemos? Por definición, la imagen directa de H bajo la función característica, ¿quién es? Es el conjunto de Y's en B, para los cuales existe un X en H, tal que la función característica de los números pares evaluada en X es igual a Y. Nosotros sabemos quién es H, no estamos trabajando en abstracto. Nosotros sabemos que H es el conjunto que tiene por elementos a los números pares 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9, ¿verdad? Aquí no sé por qué le puse el 2. Ahí está. Y entonces esto que es igual al conjunto de los Y's en B, tal que X pertenece, vamos a borrar esto, aquí hay varios detallitos, perdón, 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Sustituimos el valor de H. ¿Quién es H? Son todos los Y's en B, tal que existe un X que pertenece al conjunto que tiene como elementos a 1, a 3, a 5, a 7 y 9, con la propiedad de que la función característica de los números pares, evaluada en X, va a dar el valor Y. ¿Ok? Ahora, por lo que comentamos, ¿qué pasa cuando tomamos un número impar? Cuando tomamos un número impar, nosotros sabemos que la función característica vale 0, ¿verdad? Cuando tomamos un número impar, la función característica termina valiendo 0, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Pues el conjunto de Y's en B's, para los cuales hay un número impar, entre los primeros 5 números impares, tal que la función característica de los números pares va a valer Y, ese conjunto solo está formado por el conjunto que tiene como único elemento a 0. Si tú tomas un número impar, uno de los primeros 5 números impares, ya sea 1, ya sea 3, 5, 7 o 9, nosotros ¿qué sabemos? Que la función característica termina valiendo 0. Aquí lo podemos poner. Si yo tomo la función característica de los pares y la evalúo en 1, yo sé que esto vale 0. ¿Por qué? Porque 1 no es un número par. Yo sé que la función característica de los números pares evaluada en 3 vale 0. ¿Por qué? Porque 3 no es un número par. Así me sigo con el 5, con el 7 y con el 9, ¿verdad? Esos números son números impares. Entonces, en esos casos, también va a valer 0. Y la razón es la misma. En esos 3 casos,
pues 5, 7 y 9 no son números pares. Entonces, ¿qué termina pasando con la imagen directa de H bajo la función característica de los números pares? Pues termina valiendo en todos los casos, bueno, es el unitario de 0, porque en cualquier caso, la imagen termina siendo 0, ¿ok? Y entonces de aquí concluimos que la imagen directa de H bajo F es el unitario de 0. ¿Cómo lo ven? ¿Hay dudas? Ahí tuve que corregir varias cosas, porque, bueno, creo que estaba pensando primero en otro ejemplo, y al final lo cambié, pero bueno, ya está corregido. Si hay dudas, díganme, ¿eh? ¿No? ¿Seguros? ¿Todo bien? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que la imagen directa de H bajo F es igual al unitario de 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como H está formado por puros números impares, cuando tú le aplicas a esos puntos la función característica, termina valiendo 0, ¿ok? Bueno, Perdón, profe, ahora, mande, ¿qué pasó? solo rapidísimo, ¿en qué conjunto tenía que Sí. estar contenido la imagen directa? La imagen directa se queda contenida en el codominio, ¿no? Y el codominio en este caso es el conjunto de los números reales. Ok, gracias. Alguien pregunta, ¿qué pasaría si 2 hubiera estado en H? Si 2 hubiera estado en H, pues sucede lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí, en este cuadrito que voy a poner. ¿Qué pasaría? Vamos a ponerla así. Si H fuera este conjunto, que fue el conjunto que tiene como elementos A1, A3, A5, A7, A9, y se te ocurre agregarle otro puntito más. Se te ocurre agregarle el 2, por ejemplo, como dice la compañera. Vamos a agregarle el 2. El 2 es un número par. Entonces estaríamos en esta situación. Tenemos que la función característica de los números pares evaluada en 2, ¿cuánto vale? Bueno, pues ocurre que 2 es un número par. Entonces, según la función característica, como 2 es par, esto tiene que valer 1, ¿ok? Estaríamos agregándole otro valor distinto a la imagen directa, porque sabemos que con 1, con 3, con 5, con 7 y con 9, en esos 5 casos, la función característica, ¿cuánto vale? Vale 0. Ajá. Pero si le agregamos el valor 2, cuando le aplicamos la función característica a 2, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces, lo que terminaríamos obteniendo es que la imagen directa de H, de este nuevo H, este H que acabo de escribir aquí. Ahí está. Este H. H que está aquí, ¿no? La imagen directa de H bajo la función característica de los números pares, en ese caso, termina valiendo, siendo el conjunto que tiene como elementos, a 0 y a 1. ¿Por qué? Porque todos los impares que aparecen en H, sabemos que se van a 0. Pero tenemos un número par en este nuevo conjunto H. Tenemos a 2, y sabemos que 2 bajo la función característica se transforma en 1 bajo la función característica se transforma en 1, y entonces tu imagen directa en este caso particular es el conjunto que tiene como elementos a 0 y a 1. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Todo bien? ¿Seguros? Aquí hubo varios detallitos que tuve que corregir, entonces si hay dudas, díganme, ¿vale? Por favor. ¿Qué más? Yo ¿Bajamos? tengo una duda, profe. Mande, dime. Entonces, si llegamos a hacer un ejercicio de este tipo, de este estilo, entonces tenemos que poner, cada pues ejemplo, así como lo hizo aquí en el costado derecho, o sea, la función característica de 2n es cuando vale 3, o sea, hay que poner todo eso. Sí, hay que argumentar el por qué vale tu imagen directa al valor que tú propongas, ¿no? Aquí pues está justificando, ¿no? Estamos diciendo que todos los elementos de H pues son impares. Entonces, en esos casos,
En el caso de que tomas un número impar, sabemos que la función característica vale 0. Sí, lo puedes poner al ladito, o si te cabe aquí en el símbolo de igualdad, la explicación, por ejemplo, lo puedes hacer. Pero sí hay que dar un pequeño argumento del porqué de esta igualdad, ¿no? De cada igualdad que vayas obteniendo. Por ejemplo, aquí, yo puse que por definición, la imagen directa de H bajo la función característica es este conjunto. Después, en el segundo paso, lo que hago es sustituir quién es H y quién es el conjunto B, el codominio, son los reales. Y después, en el tercer paso, pues el tercer paso queda justificado por esta observación que se hizo aquí, que cuando tú evalúas en números impares, vale 0 la función característica. Entonces te termina dando el unitario de 0. Hay que justificar cada igualdad. Cada igualdad. Si lo puedes hacer ahí al lado de la igualdad, perfecto. O si quieres por aparte, también eso está bien. Pero cada paso, justificarlo, por favor. Sí, gracias. Vale. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Vamos a terminar este ejemplo y nos vamos al receso, ¿vale? Ahora vamos con la imagen inversa de K1 bajo la función característica de los números pares. Por definición, ¿quién es la imagen inversa de K1 bajo la función característica de los pares? Por definición, son todos los puntos en A, que tales que la función característica de los números pares evaluada en X pertenece en K1, ¿verdad? Pero pregunta, ¿quién es A? En este caso A es el conjunto de los números naturales, ¿verdad? Entonces lo que tenemos aquí nosotros es lo siguiente. Tenemos que este conjunto es igual al conjunto de X en N, o sea, el conjunto de números naturales, con la propiedad de que f de X pertenece al unitario de 1, ¿ok? Podemos agregar aquí un paso adicional. ¿Qué significa que un punto pertenezca a un conjunto unitario? ¿Qué significa que f de X pertenezca al unitario de 1? Pues significa que f de X tiene que ser igual ¿a qué cosa? A 1, ¿verdad? Entonces, que f de X esté en el unitario de 1 es lo mismo, es equivalente a decir que f de X sea igual a 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos? Nos damos cuenta de que la imagen inversa de K1 bajo la función característica de los números pares es el conjunto de naturales, tales que la función característica, déjenme borrar estas f's, tal que la función característica de X vale 1, ¿ok? Entonces estamos buscando aquellos números naturales cuya función característica en esos puntos vale 1. ¿Qué elementos debemos de considerar? Pues solo los pares, ¿verdad? Porque por definición voy a subir tantito. La función característica, ¿cuándo vale 1? La función característica vale 1 únicamente cuando la n es par, ¿verdad? Solo cuando n es par, la función característica del conjunto de números pares vale 1. Y el caso en que n es impar, sabemos que eso colapsa en 0, ¿verdad? Entonces, bajo los puntos naturales, los x en n, tales que la función característica de los números pares evaluada en X vale 1, pues está formada esa imagen inversa por el conjunto de todos los números pares, por los múltiplos de 2, por el conjunto de números pares. Y entonces, ¿qué tenemos? Que la imagen inversa de K1 bajo F es igual a el conjunto de números pares. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Díganme, por favor. ¿Nada de dudas, seguros? No, todo bien. Ok, perfecto. Y pasamos al último caso, ¿no? Cuando le vamos a calcular la imagen inversa al conjunto K2 bajo la función característica. Por definición, ¿eso qué es? Es el conjunto de puntos en el dominio, tales que la función característica de los números pares evaluada en X pertenece en K2. Y aquí hay que recordar quién es K2.
K2, recuerden que es el unitario de un medio. Recuerden también que el conjunto A es el conjunto de los números naturales, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando que este conjunto es igual al conjunto de los X's en el conjunto de números naturales, tal es que la función característica del conjunto de números pares evaluada en X pertenece al unitario de un medio, ¿ok? Pero bueno, ¿qué significa que un punto pertenezca a un conjunto unitario? ¿Qué significa que un punto X pertenezca a un conjunto unitario? Esto es equivalente a decir que el punto X es igual a A. Esto de la derecha. Que un punto X esté en el conjunto que tiene como único elemento A es equivalente a decir que el punto X es A, ¿ok? Entonces, tenemos, habiendo hecho esa observación, ¿qué tenemos aquí? Que esto es igual al conjunto de X en A, tal que la función característica de los números pares evaluada en X va a ser igual a un medio, ¿ok? Pero una pregunta, ¿la función característica toma el valor un medio? No, ¿verdad? No toma el valor un medio. Los valores que toma la función característica son 0 y 1. Esos son los dos valores que toma la función característica. ¿Estamos de acuerdo? Un medio no lo toma la función característica. Entonces, ¿qué tenemos aquí abajo? Que el conjunto de X es en A, tal que la función característica de los números pares es igual a un medio, pues es algo que resulta imposible que suceda para un punto X en A. Por lo tanto, este conjunto debe resultar ser vacío. Para todo X natural, sabemos que la función característica de los números pares o vale 0 o vale 1. No, es imposible que valga un medio. Entonces, este conjunto es vacío y entonces tenemos que la imagen inversa de K2 bajo F es igual a el vacío. ¿Ok? Sí está bien. ¿Hay dudas? ¿No? Bueno. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Tengo Mande. duda, profe. Dime. ¿Puede volver a explicar lo que está en un recuadro? Claro que sí. Ahí va. Deja cambiarle aquí. Hubo varios detallitos en esta prueba, pero bueno. Mira, fíjate. Lo que estoy diciendo aquí es que un punto X esté en el unitario de A es equivalente a que X sea igual a A. Eso es lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque imagínate, tienes un conjunto que solo tiene un punto. Y tú haces la afirmación de que tienes un punto X que está en el conjunto que tiene como único elemento a ese punto. Pregunta, ¿quién tiene que ser X? ¿A quién tiene que ser igual a X? Pues a X no le queda de otra, ¿no? Más que, exactamente, más que ser A. Justamente. No, pero eso nada más pasa cuando hay un solo elemento en el conjunto. Por ejemplo, aquí solo no cuando está. Exactamente, solo cuando tu conjunto está formado por un solo elemento, se puede afirmar esto. Es válida esta afirmación. Y yo solo tengo cuando otra... tiene un elemento tu conjunto. Dime. Sí. Tengo otra pregunta. En el segundo, en donde cambia a n por a, ¿por qué lo hizo? En donde... Porque recuerda que el dominio de la función característica, en este caso es el conjunto de los números naturales. Voy a subir. Recuerda que en el caso general de la función característica, pues está definiendo un conjunto A cualquiera. Y va hacia los reales. Eso siempre va a pasar. Pero nosotros estamos haciendo un caso muy particular. Estamos tomando A como el conjunto de los números naturales. Estamos pensando que el dominio de la función característica de los números pares es el conjunto de los números naturales. O sea, nuestra A en este caso es el conjunto de números naturales. Por esa razón es que aquí ponemos que hay que recordar que A es el conjunto de los naturales. Y en lugar de poner el conjunto A en abstracto, estamos escribiendo
el conjunto de los números naturales. Ok, entonces abajo, donde ya ve que También hay que primero puso, sustituir. ajá, ahí, ok. Ahí Es que me también. confundí como cambio, como Ajá, sí, no, sí, ahí aparecía. tenía que corregir. Sí, Sí, gracias. no. De hecho, aquí hubo varios detallitos en esta prueba, entonces no sé si hay dudas, díganme, ¿eh? Porque sí tuve que corregir varias cositas. Ahorita ya está bien todo, ya está perfectamente bien, todas las igualdades, bien, justificadas, pero, pues si quedó alguna duda o la definición de imagen directa o imagen inversa, díganme, por favor, ¿va? ¿No? ¿Seguros, seguros? Bueno, Profe, va. Profe, Mande, mande. bueno, nada más rápido, en la definición de la función característica, si nada más puede tomar valores 1 y 0, ¿por qué es necesario poner en su definición que va de un conjunto A en los reales, y no que va de un conjunto A al conjunto con el 1 y el 0? Ah, podríamos hacerle así como tú dices. O sea, uno puede restringir una función. El codominio uno lo puede restringir a su imagen. O sea, aquí yo pensé que el codominio eran todos los reales. Estamos de acuerdo. Pero si yo pongo esto, si yo hago este ligero cambio, sí cambia la función. Eso es un hecho. Sí cambió la función, pero la regla de correspondencia en el fondo es la misma, ¿no? Sigo mandando todo a 1, en el caso en que X está en omega, lo mando a 0 si X no pertenece en omega. ¿Cambia el codominio? Efectivamente. ¿Cambia la regla de correspondencia? No. ¿Es otra función? Bueno, lo que hiciste fue cambiar el codominio, pero la regla de correspondencia sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Esta función ya sería una función de A hacia el conjunto que tiene como elementos a 0 y 1. Y hace rato teníamos una función, déjenme lo pongo como estaba, que va de A hacia el conjunto de los números reales. Eso se puede hacer. Siempre, siempre puedes restringir el codominio a la imagen y que la regla de correspondencia prevalezca. Eso se puede hacer, ¿ok? ¿Para qué se hace eso? Ah, bueno, cuando veamos el concepto de función suprayectiva, nos vamos a dar cuenta que una función, nosotros siempre la podemos volver suprayectiva si restringimos el codominio a la imagen. Pero eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver en la siguiente sesión. En la siguiente sesión vamos a ver que restringir el codominio a la imagen nos da una función ahora suprayectiva. Pero eso lo vamos a ver mañana, ¿va? Sí, ok, gracias. No, ¿de qué? ¿Qué más? ¿No? Va. Bajo. Bajamos y aquí queda, bueno, voy a dejar un ejercicio. Vamos a leerlo y descansamos 5 minutos, ¿les parece? Ahí va el ejercicio. Ejercicio. En este ejercicio vamos a suponer que 0 pertenecen los naturales. Recuerden que nosotros estamos pensando que 0 no pertenecen los naturales. Yo les comenté que en cálculo es mejor quitar al 0 porque se facilitan las cosas al momento de redactar. Es mejor quitar al 0, pero en este ejemplo, solo en este ejemplo, vamos a pensar que 0 pertenece a los naturales. Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tomar f, que va de los enteros a los naturales, con la siguiente regla de correspondencia. Tomo un punto x, un entero, y lo voy a mandar a 2x, si x es un entero no negativo. Y lo voy a mandar a menos 2x más 1, si x es un entero negativo. El problema pide que calculen la imagen inversa del conjunto de los números pares y la imagen inversa del conjunto de los números impares. ¿Verdad que este es el conjunto de los números impares? Porque estoy tomando a todos los naturales menos a los números pares. ¿Eso qué nos va a arrojar? Pues a los números impares, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, hagan ese ejercicio y si hay dudas, pues me mandan un correo, ¿ok? Vamos a descansar.
vamos a regresar a las 12:27, ¿vale? Regresamos a las ¿Puede 12:27. volver a explicar eso? Pues vamos a seguir, ¿vale? Vamos a continuar. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a ver propiedades operativas de la imagen directa y la imagen inversa. Nosotros ya definimos lo que es la imagen directa, lo que es la imagen inversa, y ahora lo que vamos a ver es que la imagen directa y la imagen inversa se porta bien la imagen directa y la imagen inversa con las operaciones de conjuntos. ¿Cuáles son las operaciones básicas entre conjuntos? Uniones, intersecciones, diferencias, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver que la imagen directa y la imagen inversa tienen un buen comportamiento con esas operaciones de conjuntos, ¿va? ¿A qué nos referimos con un buen comportamiento? Bueno, pues vamos a explicar qué significa eso, ¿va? Vamos a leerlo, eso va a quedar explicado en el teorema, ¿ok? Vamos a enunciarlo. Teorema. Sean X y Y conjuntos cualesquiera. Sea F una función que va de X en Y, ¿ok? Vamos a considerar a alfa con alfa en J una familia de conjuntos con la propiedad de que para cada alfa en J, A alfa se queda contenido en X, ¿ok? O sea, tenemos una familia de conjuntos donde cada uno de ellos, cada uno de los conjuntos que conforman la familia, se queda contenido en X, ¿ok? ¿Qué pasa cuando unes a todos esos conjuntos? Todos esos conjuntos se van a quedar contenidos en X, ¿estamos de acuerdo? Si los unes. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué es lo que dice el inciso 1? El inciso 1 afirma que la imagen directa de la unión de los A alfa con alfa en J es igual a la unión de la imagen directa de los A alfa con alfa en J. Ese es un buen comportamiento. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que el símbolo de la unión y el símbolo de función conmutan. O sea, tú puedes primero aplicar la unión y después tomar imagen directa, o puedes primero tomarle la imagen directa a cada uno de tus uniendos y al final haces la unión de todos, ¿ok? Y el inciso 2, ¿qué nos dice? El inciso 2 dice que la imagen directa de la intersección de los A alfa con alfa en J bajo la función F, la intersección no tiene un tan buen comportamiento con la imagen directa, pero lo que sí podemos afirmar es que este conjunto se queda contenido en la intersección de la imagen directa de los A alfa con alfa que pertenece en J, ¿ok? Entonces tenemos que probar esos dos incisos. Aquí vamos a hacer un dibujo para entender en qué situación nos encontramos. Aquí estamos en nuestro conjunto X, ¿verdad? Aquí está X. Y tenemos una familia de conjuntos que se quedan contenidos en X, ¿verdad? Entonces aquí está, por ejemplo, un A alfa. Aquí tenemos un A beta. Aquí tenemos un, no sé, un A gamma, por ejemplo. Y todos, absolutamente todos los A alfa con alfa en J, se quedan contenidos en X, ¿verdad? En tu dominio de la función F. ¿Qué pasa cuando unes a todos los A alfa intuitivamente? ¿Qué pasa cuando unes a todos los A alfa? Pues todos los A alfa, al unirlos, ese nuevo conjunto, la unión de los alfa con alfa en J, se sigue quedando contenido en X. Tú unes este A beta con esta A alfa, con esta A gamma, y estamos de acuerdo que esos tres conjuntos unidos siguen estando contenidos en X, ¿verdad? Unes a todos los alfa y se siguen quedando contenidos en X, ¿va? Bueno, ¿eso por qué lo comento? Porque nosotros tenemos que estar seguros de que podamos tomar esto. Esto está bien definido. Acuérdense que para tomar una imagen directa, se le debe tomar un subconjunto del dominio. Pero ahorita todo está bien definido. ¿Por qué? Porque la unión de los alfa con alfa en J, por el argumento que se acaba de dar,
es un subconjunto de X. Entonces, esta imagen directa está bien definida. Y con mayor razón, la imagen directa de la intersección también va a estar bien definida. La intersección de todos los alfa, con mayor razón, se va a quedar contenida en X, ¿verdad? Bueno, entonces, esa es la situación. ¿Y qué es lo que tenemos que demostrar? El inciso 1 y el inciso 2, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con la demostración. Vamos a empezar con el inciso 1. Es una igualdad de conjuntos, estamos de acuerdo. La imagen directa es un conjunto. Entonces, lo que tenemos que probar aquí es una doble contención. ¿Ok? Bajo. Y bueno, empezamos con el primer inciso. Tenemos que ver que la imagen directa de la unión de los alfa con alfa en J es igual a la unión de la imagen directa de los alfa con alfa en J, ¿verdad? Pues vamos a hacer la primera contención. Hacemos esta. Tomemos un Y en la imagen directa de la unión de los alfa con alfa en J bajo la función F. Tomamos un elemento Y ahí, fijo pero arbitrario. ¿Qué podemos decir? Como Y está en esta imagen directa, ¿qué podemos asegurar? Podemos asegurar que existe un X en la unión de los A alfa con alfa en J, tal que F de X es igual a Y. Por definición de imagen directa, como este punto Y se encuentra aquí, estamos seguros de que va a haber un punto en la unión de los alfa con alfa en J, tal que F de X es igual a Y. Ahora, este punto X está en la unión de los A alfa, ¿verdad? Pero como está en la unión, debe de estar en alguno de los uniendos. Entonces de aquí, de este implica, se sigue este siguiente implica. Existe un alfa 0 en J, tal que X pertenece a alfa 0 y F de X es igual a Y. Y ahora quiero que se fijen en esto que voy a subrayar. Esto de aquí. ¿Esto qué dice? Lo que acabo de subrayar. Que X está en alfa 0 y que F de X es igual a Y. De ahí, ¿qué podemos inferir? Pues que el punto Y pertenece en la imagen directa de A alfa 0 bajo F. ¿Por qué? Porque hay un punto X en A alfa 0 con la virtud de que al aplicarle F va a valer Y, ¿verdad? Y entonces, esto que está subrayado implica lo que está aquí abajo también subrayado. Y existe, el existe alfa 0 en J, pues lo bajamos tal cual, ¿no? Existe un alfa 0 en J, tal que Y pertenece en la imagen directa de A alfa 0 bajo F. ¿Ok? ¿Y eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el punto Y pertenece en la unión de la imagen directa de los A alfa con alfa que pertenece en J. ¿Qué pasó? Pues que tomamos un punto Y en la imagen directa de la unión de los A alfa con alfa en J, fue cualquier elemento, fue fijo pero arbitrario, y terminamos concluyendo que este punto Y está en la unión de la imagen directa de los A alfa con alfa que pertenece en J. ¿Qué más? Bueno, Y fue tomado de forma arbitraria, ¿verdad? Fija pero arbitraria en esta imagen directa. En la imagen directa de la unión de los alfa con alfa en J bajo la función F. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que todos los puntos de esta imagen directa se quedan contenidos en esta unión de imágenes directas. Y entonces tenemos esta contención. La imagen directa de la unión de los alfa con alfa en J bajo la función F se queda contenido en la unión de la imagen directa de los alfa bajo F con alfa corriendo en J. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? ¿Todo bien, seguros? ¿Sí? Bueno, bajo y pasamos a hacer la otra contención. Ahora vamos a tomarnos un punto Y en la unión de la imagen directa de los alfa con alfa en J. Fijo pero arbitrario. Pregunta, ¿qué significa estar en la unión? ¿Qué significa que Y esté en esta unión? Significa que existe un alfa 0 en J,
tal que Y pertenece en la imagen directa de A alfa 0 bajo la función F. ¿Ok? Ahora pregunta, ¿qué significa que Y está en la imagen directa de A alfa 0 bajo F? ¿Qué significa eso? Pues significa que existe un X en A alfa 0 tal que F de X es igual a Y, ¿verdad? Entonces, todo esto, el que existe un alfa 0 en J, tal que Y pertenece a la imagen directa de alfa 0 bajo F, eso lo podemos escribir de la siguiente manera. Existe un alfa 0 en J y existe un X en A alfa 0 tal que F de X es igual a Y. Ok, ¿y eso qué está diciendo? Nos está diciendo que hay un punto en A alfa 0 con la propiedad de que F de X es igual a y con alfa 0 cierto elemento del conjunto de índices J, ¿verdad? Ahora una pregunta, ¿quién es más grande? ¿La unión o un uniendo? La unión, ¿verdad? Es algo más grande. Entonces, si aquí tenemos a alfa 0, pues este alfa 0 segurito está contenido en la unión de todos los A alfa con alfa que pertenecen J. Y si este punto X que encontramos aquí está en A alfa 0, pues también va a estar en la unión de todos los A alfa, con alfa en J, ¿verdad? Porque si estás en un conjunto chiquito, pues con mayor razón estás en el conjunto grande. Entonces, ¿qué tenemos? Que se sigue de ese argumento, se sigue que existe un X en la unión de los A alfa con alfa en J, con la propiedad de que F de X es igual a Y, ¿verdad? ¿Pero eso qué es? Esa es la definición de imagen directa. Estamos diciendo que hay un punto en la unión de los alfa con alfa en J con la propiedad de que F de X es igual a Y. Esa es la definición de imagen directa. Y entonces tenemos que Y pertenece a la imagen directa de la unión de los A alfa con alfa en J, ¿verdad? ¿Cómo nos tomamos a Y? Y nos lo tomamos como tomamos un elemento fijo para arbitrario en la unión de las imágenes directas de los alfa con alfa en J. Y terminamos probando que ese elemento pertenece a la imagen directa de la unión de los A alfa con alfa que pertenece en J, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Pues lo que hemos probado es esta contención, la unión de la imagen directa de los alfa con alfa en J, bajo F, otra vez, la unión de la imagen directa de los A alfa bajo F con alfa en J, se queda contenido en la imagen directa de la unión de los A alfa con alfa en J bajo la función F. Pero entonces, lo que tenemos es probada la doble contención. Tenemos esta contención y tenemos demostrada esta otra contención, ¿va? Ya probamos la doble contención, entonces tenemos que estos dos conjuntos resultan ser iguales, ¿ok? Hemos probado esta igualdad. Vamos a marcarla. Tenemos esta igualdad, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo esa igualdad? Lo que nos está diciendo es que este conjunto lo podemos obtener de dos formas. Puedes primero unir a todos los alfa. Unes a todos los alfa y después tomas imagen directa. Ajá, bajo F. O lo que puedes hacer primero es, tomas cada uniendo y a cada uniendo le tomas la imagen directa. Tomas la imagen directa de alfa bajo la F y después todas esas imágenes directas las unes. Ajá. Y sin importar cómo lo hagas, vas a obtener siempre el mismo conjunto. Eso es lo que está diciendo la primera igualdad. Si está bien, si se entiende, hay dudas. Voy a bajar, Yo Bajamos. tengo una duda, profe. Mande. En la segunda implicación que hicimos, en la tercera. ¿Cómo pasó de la segunda a la tercera?
Ahí me perdí un poquito. Ah, mira, fíjate. Ajá. Vamos a leer la segunda. Dice que hay un índice, existe un alfa 0 en J y existe un punto X justo en el conjunto con ese índice, el alfa 0, tal que f de x es igual a y, ¿verdad? Este x, ¿dónde está? En A alfa 0, ¿verdad? Entonces, en el dibujito que está a la derecha, x está en A alfa 0. Pero estamos de acuerdo que si está en A alfa 0, con mayor razón está en la unión de los A alfa. Porque recuerda que uno uniendo, ¿cómo se compara con todas las uniones? Con la unión. Uno uniendo, ¿cómo se compara con la unión? Pues el uniendo es más chiquito, ¿verdad? Y si estamos diciendo que x está en alfa 0, pues con mayor razón x está en la unión de los A alfa. Ajá. Entonces de ese argumento se sigue que el punto x, bueno, está en alfa 0. Entonces está en la unión de los A alfa. Existe un x en la unión de los A alfa con alfa en j, tal que f de x es igual a y. Es más, lo puedo, no, sí, así está bien escrito. ¿Cómo lo ves? ¿Sí está Ok. bien? Sí, ya, muchas gracias. Ok, perfecto. Profe. ¿No? ¿De qué? Mande. Yo tengo otra duda en la primera contención. Dime. Em, Atención. Ok. de cómo pasamos de esa primera cosa que está subrayada de morado a la segunda. Esto que está subrayado de morado es tal cual la definición de imagen directa. Fíjate. Acuérdate que por definición la imagen directa, vamos a escribirla, es el conjunto de todos los y's que pertenecen en B, tal que existe un x en A alfa 0 con la propiedad de que f de x es igual a y. Fíjate, estamos diciendo, en lo primero que está subrayado, estamos diciendo que f de x es igual a y que x está en alfa 0. X está en alfa 0 y tiene la virtud de que f de x es igual a y. Es más, vamos a hacer un dibujo aquí. Aquí está x y aquí está alfa 0. Ya, creo que ya entendí, ya vi qué pasa ahí. ¿Ya quedó? ¿Sí? Sí, ya. A ver. Sí, ok. ¿Podría Y continuar este es, con el... con la explicación, claro que sí, de hecho es lo que voy a hacer. Continúo con esto, mira, fíjense. Vamos a hacerlo un poquito más grande. F de x igual a y. Aquí está alfa 0, ¿no? Y entonces, lo primero que está subrayado, estamos diciendo que f de x es igual a y que x es un punto, sepa cuál es, que se encuentra en A alfa 0. Vamos a dibujarlo. Aquí está nuestro puntito x. Y sabemos que ese punto x, cuando tú le aplicas la f, va a caer al punto y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que hay un punto x, existe un punto x en alfa 0, con la propiedad de que f de x resultó ser igual a y. Eso es lo que estamos diciendo en el fondo, en lo primero que está subrayado. Hay un punto en alfa 0 con la propiedad de que f de x es igual a y. Pero eso justamente es la definición de la imagen directa, ¿no? De que un punto esté en la imagen directa de alfa 0 bajo f. Encontramos un punto en A alfa 0 con la virtud de que al aplicarle f nos da el valor y. Entonces lo que tenemos es lo segundo subrayado. Tenemos que y está en la imagen directa de A alfa 0 bajo f. Y entonces todo este renglón lo podemos escribir de esta forma. Por la definición de imagen directa, tenemos que existe un alfa 0 en J, tal que y pertenece a la imagen directa de A alfa 0 bajo f. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas todavía? Sí, más claro. Gracias. Ok, perfecto. Bien, bajamos y ya quedó la doble contención y por lo tanto tenemos la igualdad. Ahora, vamos a pasar a hacer el inciso 2. El inciso 2, ¿qué dice? Tenemos que ver que la imagen directa de la intersección de los A alfa con alfa en J es un subconjunto de la intersección de la imagen directa de los A alfa con alfa en J. Tenemos que probar una contención
¿Y qué es lo que uno hace? Pues tomamos, en este caso vamos a tomar un elemento Y en la imagen directa en la intersección de los A alfa con alfa en J bajo la función F fijo pero arbitrario. Pregunta, ¿qué significa que Y esté en esta imagen directa? ¿Qué significa esté en la imagen directa? Significa que existe un punto X en la intersección de los A alfa con alfa en J, tal que F de X es igual a Y, ¿verdad? Eso es por definición de imagen directa. Ahora, fíjate que este punto X se encuentra en la intersección, ¿verdad? Entonces, si aquí dibujamos a todos nuestros intersectandos, estamos en una situación más o menos de este estilo. Vamos a poner aquí 4 conjuntos y tenemos que nuestro punto X, ¿dónde está? Se encuentra en la intersección, ¿verdad? Aquí está en medio. Y como está en la intersección, se encuentra en cada uno de los intersectandos, ¿verdad? Bien, habiendo hecho esa observación, podemos decir lo siguiente, fíjense. Tenemos entonces que por la definición de intersección, tenemos que para cada alfa en J, para cada índice alfa, X pertenecen a alfa y F de X es igual a Y. Este punto que sabemos que existe, este punto X que sabemos que existe en la intersección, ¿qué virtud tiene? Que se encuentra en cada intersectando y que F de X resulta ser igual a Y. ¿Ok? ¿Y luego qué? Ah, bueno, entonces fíjate en esto que voy a subrayar a continuación. ¿Esto qué nos está diciendo? Que X está en alfa y F de X es igual a Y. Otra vez, por la definición de imagen directa, lo primero que está subrayado implica lo segundo que está subrayado. Implica que Y pertenece a la imagen directa de A alfa bajo F. ¿Por qué? Porque acabo de encontrar un punto X en el conjunto alfa que al aplicarle F le pega al valor Y. Ajá. Entonces, ya todo este renglón, ¿cómo lo podemos escribir? Pues por esa observación, por la definición de imagen directa, tenemos que para cada alfa que pertenece en J, Y pertenece en la imagen directa de A alfa bajo F. ¿Ok? Pero es un para todo, ¿sí o no? Y entonces, para todo alfa en J, Y está en esta imagen directa de A alfa bajo F. Bueno, por la definición de intersección, tenemos que el punto Y pertenece en la intersección de la imagen directa de los alfa bajo F, con alfa perteneciendo en el conjunto de índices J. Y luego, ¿qué hacemos? Pues ahí se acaba prácticamente la prueba, porque tomamos un Y en la imagen directa de la intersección de los alfa con alfa en J bajo F, fijo pero arbitrario. Y terminamos probando que ese elemento Y está en la intersección de la imagen directa de los alfa bajo F con alfa corriendo en el conjunto de índices J. Entonces, ¿qué se tiene? Pues tenemos que, con esto hemos probado esta contención. La imagen directa de la intersección de los alfa con alfa en J bajo la función F se queda contenido en la intersección de la imagen directa de los alfa bajo F con alfa en J. ¿Ok? Y ahí se acaba la prueba del teorema. Para el inciso 2 no vale la otra contención en general. Y es el primer ejercicio que les, bueno, es el ejercicio que les dejo aquí. Muestra que la contención del inciso 2, o sea, esta que estoy marcando, puede ser propia. No tiene por qué darse, puede ocurrir que la contención sea propia, ¿eh? No, la otra contención no se vale en general, ¿va? Y otro ejercicio más, ahorita lo que nosotros hicimos fue ver cómo se porta la imagen directa con la unión y con la intersección. Y en el ejercicio 2 que les dejo aquí, les pido que estudien a la imagen inversa y su comportamiento tanto con la unión con la intersección. Vamos a leer el ejercicio. ¿Qué dice? Pues vamos a tomarnos X y Y, dos conjuntos cualesquiera. Vamos a tomar una función F que va de X en Y. Tenemos una función. Y tenemos B alfa con alfa en J, una familia de conjuntos, con la propiedad que para cada alfa en J, B alfa se queda contenido en Y. Si todos los B alfa están contenidos en Y,
estamos de acuerdo que la unión de los B alfa con alfa en J se queda contenida en Y, ¿verdad? ¿Esto por qué lo comento? Para que la toma de imágenes inversas tenga sentido, ¿no? Esté bien definida. Recuerden que la imagen inversa se le toma a subconjuntos del codominio, ¿ok? Y esta unión realmente es un subconjunto del codominio y con mayor razón esta intersección va a ser un subconjunto también del codominio, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el inciso 1? El inciso 1 dice que la unión y la imagen inversa conmutan. ¿A qué nos referimos con eso? A que la imagen inversa de la unión de los B alfa con alfa en J es igual a la unión de la imagen inversa de los B alfa bajo F con alfa en J. ¿Ok? O sea, lo que está diciendo esto es que puedes calcular este conjunto de dos formas distintas. Primero, une a todos los B alfa. Une a todos los B alfa y ya que los uniste, toma imagen inversa bajo F. O la otra opción que tienes es, toma cada uniendo y a cada uniendo tómale la imagen inversa bajo F. Y después de que hayas hecho eso con todos los uniendos, une todas esas imágenes inversas. ¿Ok? Eso dice el inciso 1. Y el inciso 2, ¿qué es lo que dice? Que la imagen inversa de la intersección de los B alfa con alfa en J bajo F, eso es igual a la intersección de la imagen inversa de los B alfa bajo F con alfa corriendo en el conjunto de índices J. Nuevamente, hay dos maneras de obtener este conjunto. La primera forma es, primero intersecta a todos los B alfa. Y después de que hayas intersectado todos los B alfa, toma imagen inversa bajo F. Y la otra manera en que puedes obtener ese conjunto es, primero toma la imagen inversa de todos los B alfa, de cada B alfa, y esas imágenes inversas las intersectas. ¿Ok? Y bueno, eso queda como un ejercicio. Ahí sí se da la igualdad con la intersección. Con la imagen inversa, la intersección sí se porta bien. Aquí sí tenemos una igualdad, a diferencia de lo que pasa con la imagen directa. Cuando tomas imagen directa, aquí esta contención, como les había comentado, puede ser propia. Pero con la imagen inversa no. Con la imagen inversa, estas son igualdades que se cumplen siempre. ¿Ok? Esto ustedes háganlo como ejercicio. Y si hay problemas, hay dudas, hay cualquier detalle, me pueden comentar. Y por último, una observación ya para terminar con el tema de imagen directa y así ya mañana empezar y terminar con las funciones inyectivas y sobres. ¿Bajo? Va la observación final. Ocurre que el concepto de imagen directa e imagen inversa generalizan al concepto de dominio e imagen. Y aquí va la justificación. Fíjense, si f es una función que va de a en b, entonces la imagen de f, por definición, ¿quién es? Por definición, ¿quién es la imagen de f? Son todos los y en b, tal que existe x en a, con la propiedad de que x, y pertenece en f, ¿verdad? Esa es la definición de la imagen. Ahora, sabemos que la segunda componente es f de x, ¿verdad? Entonces, decir que y es igual a f de x, ocurre que es equivalente a decir que x, f de x pertenece en f, en la función f. Estas dos cosas son equivalentes. Entonces, este conjunto lo podemos escribir de la siguiente manera, como el conjunto de y en b, tal que existe un x en a, con la propiedad de que y es igual a f de x. Pero esta manera de describir el conjunto nos suena ¿a qué? A la imagen directa, ¿no? Porque estamos hablando de todos los puntos que están en B, tales que existe un X en H, solo que ahora la H, ¿quién es? Es A, ¿verdad? En este caso la H, cuando hablamos de imagen directa poníamos H, ¿no? Pero en este caso la H, quien juega el papel de la H es el conjunto A. Entonces son todos los Y en B, tal que existe X en A, con y igual a f de x. Por definición de imagen directa, tenemos que esta es la imagen directa de A bajo f. ¿Y qué tenemos? Que en el caso particular
en que te tomas a H, al conjunto H como el conjunto A, la imagen F es la imagen directa de A bajo F. ¿Ok? En este caso, van a coincidir. ¿Ok? Ahora, bajo. ¿Y qué onda con el dominio? Bueno, con el dominio pasa algo similar. El dominio de F, por definición, son todos los puntos en A, es que existe un Y en B con la propiedad de que X, Y pertenece en F, ¿verdad? Y nuevamente, esta condición, la condición de que X, Y pertenezca en F, es equivalente a decir que Y es igual a F de X. Entonces, en lugar de poner que X, Y está en la función F, podemos poner que F de X, que Y es igual a F de X, ¿verdad? O poner F de X pertenece en el conjunto B. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Que este es igual al conjunto de los X en A, tal que F de X pertenece al conjunto B. ¿Esto a qué suena? Esto suena a la toma de imagen inversa, pero en este caso el conjunto K, ¿quién es? En este caso el conjunto K resulta ser el conjunto B, ¿no? Son todos los puntos de A tales que les aplicas F y van a caer en el conjunto K. O sea, esto en realidad es la imagen inversa del conjunto B bajo F, ¿ok? Y por lo tanto, tenemos que el dominio de F es la imagen inversa de B bajo F. ¿Y esto qué muestra? ¿Esto qué está mostrando? Que el concepto de imagen y dominio entran como casos particulares en los conceptos de imagen directa e imagen inversa. Son casos muy, muy particulares. La imagen de F se puede ver como la imagen directa de A bajo F. Y el dominio de F lo podemos ver como la imagen inversa del codominio bajo F. ¿Ok? Con esto último que acabo de decir, queda concluido el tema de imagen directa e imagen inversa. ¿Ok? Hubo algunos detalles, pero bueno, si hay dudas, me comentan, ¿vale? No se queden con la duda, o si no quieren... Profe. Mande, ¿qué pasó? Perdón, ¿podría regresar un momento arriba? Es que no alcancé a copiar esa partecita. Ahí está. ¿Ahí o...? Ok. Entonces, si tienen dudas, me pueden preguntar, o si no me quieren preguntar, estudien. Estudien las notas, estudien, por ejemplo, los libros que se pusieron en la bibliografía también, nos pueden preguntar a los ayudantes, a mí, todas las dudas nosotros las podemos resolver, o ustedes estudien por su cuenta, ¿vale? A ver, voy a ver el chat, porque también eso es válido, a lo mejor no quieres preguntar, pero porque tú quieres deducirlo, ¿no? Y eso también es muy, muy válido. Alguien pregunta, una duda, ¿cómo era el ser propia e impropia? Propia es que, vamos a escribir, ahorita lo escribo, nada, déjame ver, antes había otra pregunta. Voy. Alguien pregunta, eso solo ocurre cuando A es igual a H y B es igual a K, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. Puedes tener un subconjunto de tu dominio que se transforma en toda la imagen. Entonces, y puede haber un subconjunto del codominio que bajo la imagen inversa se vaya a todo el dominio. Puede ocurrir eso. Piensa en funciones, por ejemplo, como la x cuadrada, por ejemplo. No pasa eso con solo esos conjuntos. Alguien dice, una duda, ¿cómo era el ser propia e impropia? Ser propia significa, cuando decimos que A está contenido propiamente en B, esto quiere decir que A es un subconjunto de B y que A es distinto de B. Eso es una contención propia. Y contención impropia, eso no existe. Solo existe la contención propia, ¿vale? A está contenido propiamente en B, sí, solo sí es un subconjunto de B y A es distinto de B, ¿ok?
Y alguien me dice, ¿puede regresar al ejercicio teorema? Sí. Aquí, ¿verdad? Ahí está. Entonces, bueno, cualquier duda nos dicen a mí, a los ayudantes, o ustedes pueden estudiar por su cuenta también, eso también es válido. Pueden agarrar los libros que puse en la bibliografía, el libro de la Beaga, pueden estudiar las notas o preguntarnos también, ¿no? Todas las dudas son bienvenidas, todas, absolutamente todas, ¿va? ¿Por dónde le puedo mandar mis dudas? Por correo. El correo que les di, acuérdense, solo hay un correo que yo ocupo, no ocupo el correo del Classroom. El correo del Classroom yo no lo ocupo, es pelosnecios_chinos @hotmail.com. Está en la página de la Facultad de Ciencias. Ese es mi correo, ¿va? A ese correo me pueden mandar todas sus dudas. Y bueno, estudien mucho. Nos estamos viendo el martes. Y bueno, nos vemos mañana. Ya empezamos con funciones inyectivas y sobres. Cuídense mucho.